beneficiarse a costa. Nos hemos ido quizás un poco... Porque todo esto, al final, en realidad, no es nada más que el mantenimiento del status quo. Es decir, hay gente que tiene su posición ganada y esa posición la va a intentar mantener todo lo que pueda, ¿no? Entonces, en realidad, Bernays aquí, ¿dónde entra? ¿Dónde colocamos a Bernays en ese juego de mantener el status quo? Es decir, me estás hablando de la gente quiere dinero, la gente quiere poder. Para acceder a ese poder, bueno, se va a vender accediendo, ¿no? O tomando como suyos unos ideales, o tomando como suyos unas empresas. Pero, ¿y Bernays, en todo este entramado, dónde está exactamente? Lograr institucionalizar, o sea, lograr institucionalizarlo, digamos, en serie, digamos, como si fuera una producción industrial. Antiguamente, muchos predecesores hicieron lo mismo que Bernays, exactamente usaron las mismas características que pudo usar Bernays, pero no estoy hablando de 2, 10, 20 años, que sí que los hubo, y es más, un español lo hubo, ¿de acuerdo? Sino mucho más para atrás. Hubo predecesores que usaron lo mismo, y nos podemos remontar hasta la antigua Grecia, la época de Alejandro Magno, exactamente igual, a la hora de motivar a las tropas, igual. ¿Qué es lo que hizo Bernays? Tuvo la habilidad de producirlo en serie y de trasladar esta forma de vender un producto, porque no era más que un comerciante que aprovechó la corrupción y el engaño para vender sus productos, ¿de acuerdo? Lo trasladó a la esfera social y política. Su éxito fue trasladarlo a la esfera política, institucionalizar y darle apariencia de ciencia a la manipulación social, es decir, al engaño social. Uh-huh. La manipulación social, la psicología social, estudia su ámbito de actuación es sobre la influencia social. Muy bien, pues Bernays lo que hizo fue institucionalizar, producir en serie las formas de actuar que al principio servían para representar a intereses privados, bueno, pues para vender un producto, desde el bacon, que es un ejemplo muy conocido, bueno, hasta vender redecillas para las mujeres. Traspasó eso y lo produjo en serie dentro del ámbito político y transfirió, digamos, dotó a los políticos dotó a la esfera política de los instrumentos que utilizaban los vendedores aspiradoras para vender su idea. Es decir, ¿cómo podemos vender esta idea? Pero no vamos a intentar convencer, sino vamos a hacer clientes. Vamos a hacer que la población tenga el deseo y el convencimiento de que tu opción es la que tú quieres. Pero no solamente que tu opción es la mejor, sino de que vayan al son que tú quieras. Es decir, comenzó, institucionalizó, produjo en serie la influencia social. Claro. Pero para ello no se valió de su talento, se valió de ingentes cantidades de dinero, ingentes estadios de corrupción, corrompió a todo el que pudo, porque fue muy sagaz averiguando qué perfiles podía corromper, a qué perfiles le podía dar un dinero y le podían responder adecuadamente, y fue muy fiel a la hora de decir, bueno, pues podemos conseguir esto, ¿quién está interesado? Y atraer a quien en ese momento, bueno, pues tenía una capacidad económica fuerte para decir, bueno, pues vamos a ver qué beneficios empresariales vamos a obtener con ello. Y desde luego que lo consiguieron. Ese es su gran mérito. Seguimos aquí porque voy a leeros entonces ahora. Voy a leeros un poquito de texto de Bernays, ¿eh? Vamos a leer un poquito de ese capítulo 4 de ese libro llamado Propaganda, que siempre desde aquí, desde el Vórtice, decimos que tenéis que comprar y que tenéis que leer, y si no lo compráis, por lo menos meteros en internet, bajarlo, porque se lee muy rápidamente, ¿eh? Este libreto que tengo yo, básicamente tiene... son, vamos a ver si no me equivoco, os voy a decir ahora mismo 11 capítulos, y son en total exactamente 196 páginas, y bueno, pues ahí viene todo, es un dossier, básicamente es un pequeño índice de el pensamiento de Bernays y de las técnicas que se utilizan ahora mismo, que utiliza todo el mundo, Antonio ya nos lo ha dicho. Toda esa élite o todos esos líderes, esas empresas multinacionales, esas familias que detentan el poder financiero, los políticos y cualquier persona con el suficiente dinero e influencia para querer moldear la sociedad, está utilizando las técnicas que también nos ha dicho Antonio no eran de Bernays, pero que Bernays popularizó, las llevó a la enésima potencia. Y bueno, pues las ha vendido al mejor postor. Dice así: en la psicología de las relaciones públicas, Bernays decía que el estudio sistemático de la psicología de masas reveló a sus estudiosos las posibilidades de un gobierno invisible de la sociedad mediante la manipulación de los motivos que impulsan las acciones del hombre en el seno de un grupo. Trotter y Le Bon, quienes se aproximaron a la materia desde una perspectiva científica, y Wallace y Lippmann, entre otros, quienes continuaron el trabajo de estos dos primeros con investigaciones sobre la mentalidad de grupo,
llegaron a la conclusión de que el grupo posee características mentales distintas a las del individuo y que se ve motivado por impulsos y emociones que no pueden explicarse basándonos en lo que conocemos de la psicología individual. De ahí que la pregunta no tardase en plantearse. Si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente de grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta? Bueno, pues esa era la pregunta que hacía Bernays y la respondía él directamente. Decía que la práctica reciente de la propaganda ha demostrado que ello es posible. Y por lo menos, al menos hasta cierto punto y dentro de unos límites. La psicología de masas dista todavía de ser una ciencia exacta y los misterios de las motivaciones humanas no han sido desentrañados en absoluto. Eso sí, y vuelve a decir Bernays, nadie puede negar que teoría y práctica se han combinado con acierto, de modo que hoy es posible producir cambios en la opinión pública que respondan a un plan concebido con solo actuar sobre el mecanismo indicado. ¿Cómo dice Bernays que podemos regular? ¿Cómo podemos regular ese mecanismo? Bueno, pues al igual que los conductores pueden regular la velocidad de su automóvil manipulando el flujo de gasolina. La propaganda no es una ciencia en el sentido de que pueda comprobarse en el laboratorio, pero en todo caso ya no es aquella materia empírica que solía ser antes del nacimiento del estudio de la psicología de masas. Hoy es científica en el sentido de que trata de sentar sus operaciones en unos conocimientos precisos extraídos de la observación. En fin, bueno, pues como veis aquí, esto, bueno, pues básicamente lo que te quiero decir es que Bernays considera, y es lo que venimos hablando ahora con Antonio, que nuestras sociedades, nuestros grupos sociales, por su tamaño y por la complejidad que desentraña el manejarlos, pues es mejor sencilla y llanamente manejarlos a través de mecanismos, bueno, pues en un momento dado podríamos llamar ocultos, que no estén muy a la luz pública, que solamente unos pocos conozcan, aquellos que son los elegidos, esa élite, y así, bueno, pues dejarlo todo muy sencillo para que los borregos, la borregomasa, no tenga que pensar y pueda elegir entre un par de opciones sin complicarse mucho la vida y después vaya a trabajar a producir. Pues esto es lo que estamos hablando con Antonio. Hemos dicho, ¿no, Antonio? Que no hay, para mantener este status quo, no hay límite, es decir, escrúpulos. Parece que esta gente tampoco es que tenga muchos, ¿no? Parece que estas técnicas las utilizan multinacionales, bancos, grandes empresas, grandes magnates para mantenerse en el poder y manejar a la gente, y que utilizan una serie también, que deberíamos hablar de ello, ¿no? De marionetas que son los políticos, ¿no? Y de eso todavía no habíamos entrado, pero al final parece que entonces, y tú piensas en esto lo mismo que yo, la política hoy en día no es nada más que otra forma, ¿no? Otro frente, otra fachada de ese poder oculto, que ahora ya sabemos quiénes son, para manejar a la gente. Por supuesto, pero sin ningún tipo, Mitoa, claro que sí, sin ningún tipo de duda. Pero además con una insultante falta de talento. No es cuestión de poner nombres. En el Vórtice tenemos un monográfico de 5 programas sobre la transición que recomiendo desde aquí encarecidamente a todos los oyentes que os toméis la molestia, no es la molestia, es el gusto de escucharlo para que veáis lo diferente que es la realidad que se ha intentado vender de lo que en verdad se es capaz de hacer para seguir manteniendo una cuota de poder. Los políticos, para que una persona llegue a ser un concejal o una persona llegue a estar en cabeza de lista de la población más pequeña, es una pelea de gallos desde el inicio. Una pelea de gallos en la que por lo general creo que no existe ningún departamento de recursos humanos en los que verifique el talento. Claro que no. Es una pelea de familias y de clientelismos. Desde para coger cualquier lista en cualquier población, por muy pequeña que fuere, en el momento que haya una recompensa económica, una recompensa en especie, que es la garantía de un mantenimiento o lo que fuere, o un futuro profesional, hay auténticas masacres y peleas de gallos entre aspirantes para poder pisar cabeza unos a otros y, bueno, pues asomarse al árbol, al viento que más sopla, y, bueno, pues toda esa familia que en teoría se va a llevar las ventajas
que se supone que, bueno, pues aquí los militantes de base, que en verdad aupan a estos canallas, y sin comillas también, les aupan, bueno, pues sirviéndose de ello, hace auténticos escarnios a estas personas pisándose unos a otros para lograr ser elegidos. Bueno, pues desde ahí, desde ser el alcalde de un pueblo, de un pequeñito pueblo de España, a ir subiendo, a luego ser bueno, pues tener una cierta posición en las listas, una diputación, una alcaldía, subimos un poco más a un congreso, a un senado, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta ahí hay auténticos medradores, con una falta de talento. Y quien no tiene falta de talento tiene una cosa. La vocación social, yo nunca he entendido. Yo cuando era pequeño le preguntaba a mis padres, yo nunca lo entendía. ¿Cómo es posible que cuando hubiese unas inspecciones, el que ganaba salía al balcón de un edificio y contento hacía los signos de victoria y se abrazaba con la gente? Pero vamos a ver, usted tiene la responsabilidad sobre 50 millones de personas, con una cantidad de personas que están prácticamente excluidas de un futuro, de un sistema. ¿Cómo usted está contento? ¿Cómo usted bebe con champán? Pero usted sabe la responsabilidad que tiene. ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está? Cualquier persona con 2 dedos de mente sale, agradece sinceramente el que depositen en él la opción de cambio y automáticamente se pone a trabajar. ¿Dónde está esa alegría ese día de la votación? Es impensable. Muy bien, pues los políticos únicamente sirven al amo que les paga. No tienen ningún escrúpulo en vender por 4 o 5 monedas de plata lo que fuere. Es decir, el precio de su ego es simplemente se cuantifica y se le paga. Pero por supuesto no es que se corrompan. Es que son perfiles que adecuadamente sirven a lo que tienen que servir. Es decir, una pluralidad muy grande en la base, pero cuando llegan a puestos de responsabilidad que en verdad tienen cierta capacidad de decisión sobre una sociedad, al ámbito que fuere, vienen de muy pocas, entre comillas, familias o muy pocos ámbitos reducidos y todos son clónicos, absolutamente clónicos. Y sean las siglas que fueren. Ya tenemos UPyD que es probablemente todavía mucho más a la derecha que el Partido Popular, ambos impresentables. Tenemos al Partido Socialista Obrero Español exactamente igual que el Partido Popular y UPyD, exactamente igual, ni socialista ni obrero ni español, y tenemos Izquierda Unida, que está en una tierra de nadie y que está esperando solamente la inercia. Bueno, pues estos votos me van a llegar gratis. Y todavía no he visto a nadie levantar una voz y decir, esto así no va a seguir, y no estoy conforme, no quiero seguir en este circo, y mis votantes sean 1, 2 o 40, ¿de acuerdo? Vamos a estar día tras día para manejar esta situación intentando hacer frente, aunque sea todos los días en la calle quejándose de algo. Y todavía no lo he visto. Pues sí. Todavía no lo he visto. No, muy lejos, si me permites, muy lejos, las huelgas que había en los años 80 y cómo estas huelgas, las familias, las personas que las hacían, se tiraban 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 semanas y 12 y meses sin comer porque no cobraban. Estaban haciendo huelga, no se cobraba, ¿de acuerdo? Pero no cedían un paso atrás. ¿Dónde están esas huelgas ahora? ¿Dónde está esa representación sindical? ¿Dónde está? No está. Completamente vendidos desde quien te tiene que defender. Bueno, pues de ahí viene también esta lecturilla. Lo dicho, yo siempre recomiendo la lectura de este libro, de Bernays, Propaganda. Este que tengo yo aquí a mi lado está publicado en Muselina, y dice así, en su capítulo 6, dice Propaganda y liderazgo político, y aquí estamos hablando de política. Dice, el gran problema político de nuestras democracias modernas consiste en conseguir que nuestros líderes ejerzan su liderazgo. Dice, el dogma de que la voz del pueblo es la voz de Dios suele convertir a los cargos electos en sirvientes de sus electores privados de voluntad. Sin duda, la esterilidad política de la que se lamentan constantemente algunos críticos estadounidenses se debe en parte a ello. No hay que olvidar que es lo que estamos diciendo ahora mismo con Antonio, lo que nos está comentando. Es decir, ¿por qué esterilidad política? ¿Por qué se lamenta la gente de que se convierten estos líderes en sirvientes de sus electores? Bueno, pues evidentemente si los electores están manejados por ese gobierno en la sombra, por esas voluntades en la sombra, pues evidentemente el político, si cede al pensamiento, si cede a la voluntad del pueblo, de sus electores, pues entonces se convierte en un ser, ¿no? O en un objeto, o en una herramienta inerme, estéril. En fin, esto es lo que piensa Bernays, y sigue así. Ningún sociólogo que se precie, vuelvo a decirlo, ningún sociólogo que se precie puede pensar todavía que la voz del pueblo expresa ideas divinas o particularmente sabias y sublimes. Dice, la voz del pueblo da expresión a la mente del pueblo, que a su vez está dominada por los líderes de grupos en los que cree y por aquellas personas que saben manipular a la opinión pública. Se compone de, y esto por favor sería cuestión de coger papel y lápiz para escribirlo, volverlo a repetir 100 veces, se compone esa opinión pública de prejuicios heredados y símbolos, lugares comunes y latiguillos que los líderes de opinión suministran a la gente. Esta es la idea que tiene Bernays de
la gente que compone la sociedad, es decir, de todos nosotros. Por fortuna, el político de talento y sincero es capaz de moldear y formar la opinión de la gente sirviéndose de la propaganda como instrumento. Disraeli presentó voz al dilema cuando afirmó: no sin cinismo, ¿debo obedecer al pueblo? ¿Acaso no soy su líder? Y podría haber añadido: ¿debo liderar al pueblo? ¿O acaso no soy su siervo? En fin, esto es una vez más, o son una vez más palabras de Bernays, del que estamos hablando aquí, con Antonio J. Mayor, que ya nos ha acompañado en algunos programas de aquí del Vórtice, y seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Esta democracia no lo es, pero sencilla y llanamente porque es una democracia basada en ese concepto de Bernays, ¿no? Antonio, decíamos en ese concepto, ¿no? En ese concepto de masa estúpida, ¿no? Que destilaba Bernays, porque por cada poro y cada palabra y cada capítulo que escribe es la idea que transmite, pero un desprecio absoluto, inagotable. Absoluto. Y esto lo que ahora, es decir, como dice él, estos líderes que ahora están tomando poder, ¿no? Que ahora nos llevan, realmente se están aprendiendo esta lección, ¿no? O sea, esta lección, mira, os cuento un caso curioso que probablemente todavía me estoy arrepintiendo de cómo tuve yo, pero bueno, estamos todos dirigidos. Yo estoy en un colegio como todo el mundo. Creo que era sexto de GB o séptimo de GB. El libro, no se me olvida nunca, era de Editorial Santillana. Bueno, pues esa Editorial Santillana nos vendía la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pues después de estudiar me encantaba, supongo, como todo el mundo, te encanta la historia, y cuando llegas a las guerras mundiales, pues todo el mundo se encantaba de, casi que era el tema que mejor sabía. Nunca salía los exámenes, pero lo sabíamos todos, fabuloso. Después de estudiarme estos temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, yo tenía yo tenía la percepción de que las víctimas, de que ahí había unos buenos y unos malos, y que las víctimas, como dices, las víctimas era el eje nacionalsocialista, ¿de acuerdo? Y bueno, pues que estas personas, pues la verdad es que se vendía de una forma en la que no sabías quién era el bueno y el malo. Y bueno, pues casi que te puedes posicionar como si fuera un partido de fútbol. La propaganda en educación nace desde el inicio, nace en la educación infantil, en los libros de texto infantiles que se dan desde el inicio. La cruenta guerra que hay por el diseño de los libros de texto, yo invito a los oyentes a que nadien un poquito en ella, es atroz. Los componentes de los libros de texto, el desarrollo, el intentar hacer a la sociedad lo menos crítica posible es atroz. Cómo ideológicamente se va haciendo un sesgo desde que eres pequeñito, desde que comienzas a estudiar un poco las ciencias sociales, que poco a poco te van moldeando desde pequeño. Vas moldeando, vas haciendo estudios superiores, y nos encontramos, por ejemplo, que llegamos a la universidad. Llegamos a la universidad y tenemos en primero de carrera, ¿de acuerdo? Primero de carrera, podéis comprobarlo todos. Os cogéis ahora por ejemplo, en la UNED, la UNED es una universidad que, bueno, pues como esa distancia, pues casi que te podemos decir que es global en España. Muy bien, pues cualquier persona que desee acceder a la UNED, en primero de carrera puede estudiar economía, y va a estudiar una asignatura que se llama Economía Mundial. Los libros de texto que se dan en Economía Mundial están hechos por el señor Feijó, que fue un consejero del Banco de España. No se puede superar el grado de dogmatismo que existe en esos libros. Desde esa formación, desde formar a las personas, desde intentar hacer ese dogma, desde que tienes 7, 8, 12 años, hasta que comienza tu formación universitaria, y dentro de luego ya las escuelas de negocio es atroz, la fábrica de perfiles que en teoría se les presupone talento. Mentira, no existe ninguna presuposición de talento. Lo que existe es la aplicación de lo que dijo Adolf Huxley en su Mundo Feliz. Existe una sociedad en la que se pretende que existen dos tipos de personas: las personas que dominan y las dominadas, ¿no? Pues intentan formar estos líderes a los que, bueno, pues con todo un bagaje ideológico, pues tú vas a intentar formar parte de este rebaño, y bueno, pues vas a asumir el de pastor. A la sociedad se la divide. ¿Qué es lo que dice Bernays? ¿Cómo lo interioriza? ¿Cómo intenta hacer este pensamiento único? Bueno, pues lo hace muy fácil. En verdad, como dijo Alan Mink, él defiende la postura de decir, bueno, pues la democracia en verdad no es el estado natural de la sociedad, son los mercados. Y bueno, pues él simplemente es una aplicación monetarista, es decir, esto tiene que ir dirigido a que cuanto menos gente tenga una capacidad crítica mejor, vamos a intentar modularla y engañarla, y como tú decías antes, intentamos, bueno, pues esta sociedad cada vez la presión, se muestran más las cartas, cada vez los efectos son más devastadores o son más cruentos sobre la sociedad,
y cada vez es más evidente la careta que tú tienes, con lo cual la presión que se tiene que hacer cada vez es mayor y mayor. Porque por mucho grado que se tenga, digamos, por mucha aplicación que exista de ciencias exactas, de estadística, de ensayo-error, ensayo-resultado a la hora de comprobar cómo puede reaccionar, nadie es a fecha de hoy, ni lo será, capaz de garantizar, sin ningún ápice de duda o error, es capaz de garantizar un grupo humano, sea pequeño, sea grande, cómo puede evolucionar y qué es lo que hará dentro de una semana. Nadie es capaz y como nadie es capaz de preverlo, se tiene un enorme temor a localizar o a prever cualquier chispa adecuada sea capaz de incendiar o de formar una piedra de apoyo sobre la que se puede estimular un cambio. La psicología social intenta constantemente influir, bombardear, no dejar nunca en el empeño, no cesar nunca en el empeño. En el momento que cese en un momento, corre el riesgo de que una posible chispa adecuada crezca, prenda y eche al traste todo lo que está abierto. Sí. Los años 40, los 50, cuando Bernays comenzaba esta efímera generación en la que, bueno, pues los efectos que al público eran evidentes, la noción de maldad, la noción de ver qué intereses había detrás de una campaña publicitaria era muy primitiva. Hoy en día, pues se tiene una desconfianza en todo y en todos. Y esa desconfianza que juega a su favor también juega en su contra. De tal forma que cada día, constantemente, tienen que estar presionando cada vez más y más, bombardeándote más y más y modificándote ideológicamente más y más. Porque ante cualquier debilidad, su careta es inevitable ya verla. Y bueno, pues si por lo que sea muestran un símbolo de debilidad, las posibilidades de que se reaccione o de que se vuelva a cohesionar el grupo aumentan exponencialmente. Claro. Bueno, pues ahí estábamos entonces hablando de la solución a todo esto, porque al final parece que estamos hablando como de brujería y tenemos el antídoto, la pócima mágica contra este flujo mágico, ¿no?, que parece sostener el señor Bernays, ¿no?, y toda esta escuela, ¿no?, de gente, toda esta manera de entender la sociedad, la manera de entender los negocios, la manera de entender el arte. Cuando digo mentalidad Bernays, lo digo también porque, bueno, y tú y yo lo sabemos, que hemos leído el librito de propaganda. Bernays en este librito tiene 11 capítulos en los cuales, cuando vas a por los encabezamientos de cada capítulo, te das cuenta de que él tiene una idea de cómo moldear todas las relaciones sociales o bueno, económicas, culturales para crear esa sociedad especial. Bueno, el primer capítulo sería organizar el caos, el segundo sería la nueva propaganda, la tercera son los nuevos propagandistas. El cuarto capítulo, la psicología de las relaciones públicas. El quinto, negocios y público. Es decir, esto que estamos hablando ahora mismo sobre escuelas de negocio, pero no solamente eso, sino multinacionales y las empresas, cómo se tienen que relacionar con ese público. Luego, propaganda y liderazgo político, es decir, la política y la propaganda. Actividades de las mujeres y la propaganda. Propaganda y la educación, que también la acabas de nombrar tú, como bueno, uno de los gérmenes para empezar a dividir a esa sociedad. Propaganda y servicios sociales. La propaganda, el arte y la ciencia. Y el funcionamiento de la propaganda. Es decir, que vemos que él mete esa cuña en todas partes, y incidiendo un poquito más, que tú has empezado con negocios. Por ejemplo, cuéntame un poquito, porque me mandaste aquí un dossier largo también de estudio de Bernays. Me comentaste un poco sobre, que yo he hablado en otros programas, sobre IG Farben y sobre el caso del flúor, y cómo Bernays organiza, pues a través de su manera de entender los negocios, cómo Bernays organiza una campaña para que el flúor se meta en las pastas de dientes, etcétera, siendo su procedencia realmente muy dudosa. ¿Puedes ahí un poquito hacer una especie de cuento de qué es lo que pasó con el flúor y el Bernays? Pues es muy sencillo, en una reducción muy sencillo. Existe un excedente de flúor muy amplio. En este excedente de flúor cuesta mucho más caro eliminar este flúor que buscar caminos alternativos para que este flúor, bueno, pues no me tenga yo que gastar dinero en eliminar estos residuos. Edward Bernays convence, dice, bueno, pues vamos a ver qué tal gestiono yo ahí. Bueno, pues es Edward Bernays. Bueno, pues la compañía has dicho IG Farben, ¿no? De la mano esta serie de estrategias para decir, bueno, pues vamos a ver cómo recolocamos el flúor para que no cueste absolutamente nada de dinero, que no sea un gasto de eliminación del mismo. Y bueno, pues de paso seguimos beneficiándonos de ello. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues lo consigue muy fácil. Lo que hace es convencer a la población
mediante una serie de pseudo experimentos, con cuatro ratones, les mete a un hombre que tiene exposición a flúor, intentan demostrar que ese flúor que afecta a los ratones les mejora los dientes. Entonces, una pequeña representación de odontólogos afirma que el flúor es beneficioso para el calcio de los dientes. De la nada, sin ninguna base científica, sin ninguna. En ese momento comienza toda una serie de relaciones institucionales y políticas para convencer de que el flúor es bueno para las personas y como tal, pues sería conveniente que las personas lo recibiesen de cualquier forma posible. Muy bien, pues comienza una serie de actuaciones que derivan en que comienzan, pues desde 10, 12, 14 estados, hoy en día está completamente estudiado en toda la economía mundial, en toda la realidad global. Se vierte el flúor al canalizado de aguas públicas. Las empresas se ahorran una cantidad tremenda en gastos por eliminar unos residuos que son altamente tóxicos para la salud humana, mientras que nosotros seguimos creyendo que el flúor tiene alguna propiedad buena. El flúor, a fecha de hoy, todavía no se ha demostrado absolutamente que tenga ninguna propiedad positiva ni sobre la dentadura humana ni sobre nada. Es más, hubieron una serie de experimentos en los cuales, pues el ejército alemán dotó de un compuesto en el que existía el flúor y se demostró que la exposición exposición en todas las ocasiones sobre los precios sobre los que se aplicó, digamos, les atontaba, entre comillas, dificultaba su forma de pensar, su forma de relacionarse, su forma de adquirir una conciencia crítica y, digamos, simplemente adormilaba. No es que se convirtieran en zombies, pero simplemente hacía un efecto sedante, efecto de comportamiento, en el cual, pues en esta sedación era pues muy fácil manejar. Convirtió sin ningún tipo de escrúpulo un elemento que es altamente perjudicial para la salud humana, lo convirtió en una forma gratis de verterlo al canalizado público. Las empresas se ahorran el dinero en su eliminación, nosotros lo estamos recibiendo una dosis de intoxicación. Bueno, pues este dato lo vamos a poner en la web. Cuando subamos el programa lo vamos a poner el enlace. Si no te importa, lo voy a poner lo que tú me has escrito para que la gente tenga la información, que está súper bien escrito, además con nombres y apellidos de aquellos que se han beneficiado de esta campaña, y decir que, por ejemplo, aquí en España, en Madrid no vierten flúor en el suministro de agua corriente, pero que en el norte, por ejemplo, en el País Vasco, en bastantes lugares sí lo hacen. Además está aprobado ya por la comunidad autónoma o la comunidad foral de allí, y pues en otras partes de España también se pone. El flúor está dentro de las pastas de dientes, por ejemplo, se vende como que es maravilloso, etcétera, y en fin, lo dicho, todavía no está demostrado que realmente ese flúor con el que te cepillas los dientes sea beneficioso. Nada, que aquí estamos, ya suena la musiquita de la despedida. Hemos estado 1 hora y cuarto de programa. Un programa que no va a ser el único, porque vamos a hacer más. Tenemos que hacer una serie con Antonio sobre Bernays y sobre esa propaganda, sobre este librito que escribió propaganda, no solamente este, sino alguno más, y programas para dejar claro cómo la sociedad de hoy responde, es el resultado de una forma muy determinada de pensar. Como dice Antonio, tú siempre dices, ¿no?, que el que piense que esto son casualidades de la naturaleza, ¿no?, de la, como has dicho, de la materia, ¿no?, caprichos de la materia, está muy, pero muy equivocado. Pues, Antonio, ¿te animas a hacer más programas, no? Me animo y estoy deseándolo. Nos hemos quedado muchísimas, a mí por lo menos, muchísimas cosas en el tintero. Y ahora tengo conciencia de culpa de todas las cosas que nos hemos quedado. Muchas cosas me han quedado en el tintero. Entonces sí. casi que lo estoy deseando. Venga. Bueno, pues nada. Todas esas cosas que se nos han quedado en el tintero, no pasa nada, porque tenemos más días para hacer más programas, para hacer más entrevistas, tenerte aquí con nosotros. Lo vamos a colgar ya mismito para que salga mañana. Para que esté colgado mañana en la web. Y en fin, volvemos, lo dicho, darte las gracias por los textos que me has mandado, darte las gracias por la ayuda con este programa, felicitarte por la cantidad de información que has manejado, y invitarte, lo dicho, a en una semana como mucho tener una segunda parte, una tercera y una cuarta de aquí de Bernays, y seguir dando caña, incidiendo en que nada es capricho de la materia como algunos nos quieren hacer pensar, ¿no? Pues es un verdadero placer,
Y desde aquí animo a todos a que dediquéis, a que tenéis casi 110, 120 programas colgados, que no dejéis de la mano al vórtice, que uno a uno todos jugamos, y que es, bueno, pues que es un proyecto en el que probablemente no exista algo similar en tanto en cuanto a coraje y valentía. Lo que está haciendo Mitoa es completamente, vamos, inenarrable. Me vas a hacer que me ponga rojo. Bueno, pues un abrazo enorme, Antonio. Hablamos en breve y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.